Dos mujeres apaches, expulsadas por ser viudas, hasta que un ranchero dijo, vengan conmigo. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte cuando dos mujeres caminaban lentamente por el sendero polvoriento que serpenteaba entre colinas y arbustos secos. Sus rostros mostraban el cansancio de días difíciles, y sus cuerpos estaban cubiertos por mantos que, aunque gastados, todavía ofrecían algo de protección contra el viento helado de la mañana. Cada paso que daban dejaba una pequeña nube de polvo que se esparcía detrás de ellas, marcando un rastro silencioso de su viaje solitario. Eran viudas, y no unas viudas cualquiera. Habían perdido a sus esposos en un ataque que no solo destruyó sus hogares, sino que también cambió por completo la manera en que veían el mundo. La tragedia no había sido solo la muerte de quienes amaban, sino también la pérdida de su lugar dentro de la comunidad apache que las había visto crecer. Sus vecinos y familiares las miraban con ojos llenos de miedo y superstición. La tradición decía que las viudas traían mala suerte, y en ese día sombrío, la ley no escrita de su pueblo se manifestó con dureza, debían marcharse. Mientras avanzaban por el camino, sus pensamientos giraban una y otra vez en torno a los recuerdos de sus vidas anteriores. Recordaban las risas compartidas junto al fuego, los consejos de sus madres, las canciones que cantaban para arrullar a sus hijos mientras dormían. Todo eso ahora parecía un eco distante, casi imposible de alcanzar. El vacío que sentían en sus corazones era profundo, pero lo que más les dolía era la sensación de abandono. Su propia comunidad, el lugar donde habían nacido y crecido, las había dejado ir. El paisaje que las rodeaba era implacable. Rocas ásperas, tierra seca y espinas que parecían surgir de la nada, dificultaban cada paso. Sin embargo, la fuerza de su voluntad era más fuerte que el cansancio. Se apoyaban mutuamente, cuando una tropezaba, la otra la ayudaba a incorporarse, cuando el hambre se hacía sentir, compartían el poco alimento que llevaban. No tenían más compañía que el viento y los sonidos lejanos de aves que buscaban su desayuno entre la aridez del desierto. A veces, una de ellas rompía el silencio con una historia de tiempos pasados, intentando distraer a la otra de la dura realidad. Hablaban de la risa de sus esposos, de cómo se sentaban juntos alrededor del fuego contando historias de la infancia, de los juegos que habían compartido con los niños de la comunidad. Cada recuerdo era una mezcla de dulzura y dolor, un recordatorio de lo que habían perdido y de lo que no podrían recuperar. La noche caía lentamente sobre el paisaje desolado. Se encontraban en un pequeño claro donde los arbustos dejaban espacio para sentarse. Encendieron un pequeño fuego con ramas secas que habían recogido, observando cómo las llamas iluminaban sus rostros y les ofrecían una sensación efímera de calor y seguridad. Compartieron un poco de maíz que una de ellas había conservado en una bolsa de tela, y mientras comían, sus pensamientos se perdían en la inmensidad del cielo estrellado. El silencio de la noche les recordaba la soledad de su situación. No había nadie que las guiara, nadie que las protegiera. Sus familias habían seguido caminos distintos después de la tragedia, y la comunidad que una vez las había aceptado ahora las veía como forasteras. Sentían el peso de cada paso, pero también una especie de fuerza silenciosa que surgía de la necesidad de sobrevivir. Cada día que avanzaban, aunque agotadas y con miedo, era un testimonio de su resiliencia y de su capacidad de seguir adelante. A veces, sus conversaciones se interrumpían por el sonido del viento que atravesaba los cañones y hacía que los arbustos se movieran como sombras misteriosas. Entonces se recordaban mutuamente que no podían detenerse, que debían continuar a pesar del cansancio y del miedo. Cada amanecer traía consigo la posibilidad de encontrar un lugar seguro, aunque la incertidumbre permaneciera constante. En su caminar, se toparon con restos de campamentos antiguos, pequeñas huellas en la tierra que contaban historias de personas que habían pasado antes que ellas. Observaban cada señal con atención, preguntándose si podrían encontrar algún refugio donde descansar o si continuarían vagando sin rumbo. Cada piedra, cada árbol seco, parecía tener un significado oculto, un mensaje que solo los que conocían la tierra podían interpretar. Sus cuerpos mostraban signos de fatiga,
pies adoloridos, manos rasgadas por los arbustos, piel quemada por el sol. Pero a pesar de todo, había un brillo en sus ojos, una chispa de determinación que les recordaba que no estaban completamente derrotadas. Se sostenían mutuamente, no solo físicamente, sino emocionalmente, compartiendo la carga de la soledad y la desesperanza. A medida que avanzaban, el paisaje comenzaba a cambiar ligeramente. Las colinas se hacían más suaves, y el aire tenía un olor diferente, menos áspero. Era un recordatorio de que la vida continuaba, incluso cuando parecía imposible. Cada paso era una mezcla de esperanza y miedo, esperanza de encontrar un lugar seguro, y miedo de lo que podrían encontrar en el camino. A veces, una de ellas se detenía para observar el horizonte, intentando adivinar qué secretos escondía el terreno que tenían delante. Hablaban de sueños que tenían para el futuro, de lugares que algún día podrían visitar, de cómo reconstruirían sus vidas si encontraban a alguien que las aceptara. Esas conversaciones les daban fuerza, recordándoles que no estaban completamente solas y que aún había posibilidades, aunque pequeñas, de encontrar un nuevo comienzo. Y así, con cada paso, avanzaban en un mundo que parecía indiferente a su dolor. Pero en su interior, llevaban un fuego que ninguna adversidad podía apagar, la memoria de quienes amaban, la determinación de sobrevivir y la fuerza que surge de la hermandad. Aunque el camino era difícil y la soledad inmensa, seguían adelante, sin saber que pronto un encuentro inesperado cambiaría sus vidas para siempre. El día siguiente amaneció con un cielo claro y brillante, pero la claridad del sol no hacía más que resaltar la dureza del camino que las dos mujeres debían recorrer. Sus cuerpos estaban cansados y sus músculos doloridos, pero el miedo y la incertidumbre mantenían sus pasos firmes. Cada arbusto, cada piedra, parecía esconder algún peligro. La soledad del desierto era pesada, y el silencio, a veces, parecía más aterrador que cualquier amenaza real. Mientras caminaban, sus miradas se encontraban a menudo, como si buscaran en la otra la fuerza que necesitaban para continuar. Hablaban poco, porque las palabras eran a veces un recordatorio demasiado doloroso de lo que habían perdido. Sin embargo, cuando la conversación surgía, siempre volvía a girar en torno a la supervivencia, donde encontrar agua, cómo protegerse del sol abrasador, qué ruta seguir para no perderse. Cada decisión, por pequeña que fuera, podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El desierto mostraba su lado más cruel. Rocas filosas que lastimaban sus pies a pesar de las sandalias improvisadas, arbustos con espinas que se enganchaban en sus mantos, animales que se movían entre las sombras y que podían atacarlas si bajaban la guardia. La tensión estaba siempre presente, como una cuerda invisible que las mantenía en alerta constante. Ninguna de ellas quería mostrar miedo a la otra, pero ambas sentían que cualquier error podría ser fatal. El hambre se hacía notar con cada hora que pasaba. Habían traído consigo solo un poco de maíz y algunas raíces secas que habían recogido en días anteriores, pero ahora esas provisiones eran casi inexistentes. Cada bocado debía ser medido, cada sorbo de agua debía ser guardado con cuidado. Había días en los que el sol era tan intenso que les hacía temblar y otros en los que el frío de la noche las hacía encogerse sobre sí mismas para proteger el poco calor que tenían. Una tarde, mientras descansaban a la sombra de una roca, escucharon ruidos extraños entre los arbustos cercanos. Eran pasos ligeros, pero firmes, que las hicieron tensar los músculos y contener la respiración. Sus ojos buscaban el origen del sonido, y sus manos se cerraban alrededor de palos que podrían usar para defenderse. Lo que apareció frente a ellas no fue un enemigo, sino un pequeño grupo de jabalíes. Aún así, el miedo no desapareció, el desierto estaba lleno de sorpresas, y no podían confiar en nada ni en nadie. Las noches eran aún más difíciles. Sin techo, sin fuego seguro, y con la sensación de que el peligro podía aparecer en cualquier momento, las mujeres se acurrucaban juntas para conservar calor y consuelo. Hablaban en susurros sobre la posibilidad de encontrar un refugio, sobre la esperanza de que alguien pudiera ayudarlas. A veces, una de ellas lloraba en silencio,
pero la otra la abrazaba sin decir palabra, compartiendo la pena y el miedo, demostrando que, aunque la soledad las rodeara, no estaban completamente solas. Durante esos días, también aprendieron a observar la naturaleza con atención. Cada señal en la tierra, cada sombra de nube, cada canto de ave podía ser una pista sobre donde encontrar agua o comida. Aprendieron a moverse con cuidado, evitando los senderos que podrían ser peligrosos y buscando los lugares donde el terreno les ofreciera algún tipo de protección. Sus sentidos se agudizaron, podían sentir cambios en el viento, escuchar ruidos leves que antes habrían pasado desapercibidos, distinguir entre las pisadas de animales pequeños y los sonidos que anunciaban algo más grande. El cansancio y el hambre eran constantes, pero también lo era la necesidad de mantener la moral alta. A veces, se sentaban sobre una roca y miraban el horizonte, imaginando un lugar seguro donde podrían descansar sin miedo. Hablaban de lo que harían si encontraban un río, de cómo cultivarían un huerto, de cómo podrían reconstruir sus vidas. Esos momentos eran breves, pero esenciales, les recordaban que la vida podía continuar y que la esperanza, aunque pequeña, todavía existía. Un día, mientras avanzaban por un terreno más rocoso, escucharon voces a lo lejos. Al principio, pensaron que podría ser algún viajero o incluso un grupo hostil, y se escondieron entre unas piedras para observar sin ser vistas. Las voces se acercaban lentamente, y su corazón latía con fuerza ante la posibilidad de encontrar ayuda o problemas. Sin embargo, las voces no eran amenazantes, eran suaves, y hablaban de trabajo y de tierras. Aún así, las mujeres permanecieron escondidas, sabiendo que no podían confiar en desconocidos sin antes evaluar la situación. Cada encuentro con la naturaleza, cada paso en el desierto, les enseñaba algo nuevo. Aprendieron a reconocer plantas comestibles y otras que podían hacerles daño. Aprendieron a protegerse del sol intenso y del frío nocturno. Sus cuerpos se volvieron más resistentes y su mente más alerta. La adversidad, aunque dura, también fortalecía su vínculo y su capacidad para sobrevivir. Se dieron cuenta de que, a pesar del miedo, eran capaces de enfrentar lo desconocido y salir adelante. A medida que pasaban los días, también comenzaron a recordar las historias de sus madres y abuelas, las leyendas de su pueblo que hablaban de mujeres fuertes que enfrentaban cualquier desafío. Estas historias les daban valor, les recordaban que, aunque hubieran sido expulsadas y se encontraran solas, llevaban consigo la fuerza de sus antepasados. Cada noche, antes de dormir, repetían estas historias en susurros, como una manera de protegerse del miedo y mantener viva la esperanza. La soledad se volvía más pesada a veces, pero también les daba tiempo para reflexionar. Pensaban en cómo había cambiado el mundo para ellas en tan poco tiempo, en cómo la pérdida de sus esposos y el rechazo de su comunidad les había obligado a ser más fuertes. La vida que conocían había desaparecido, pero cada día que pasaban avanzando por el desierto era un recordatorio de que todavía podían luchar y sobrevivir. Incluso en los momentos más difíciles, había pequeños milagros que las mantenían animadas, un arroyo escondido que ofrecía agua fresca, un árbol que daba sombra en medio del sol abrasador, la sensación de que habían llegado a un lugar seguro por unas horas. Esos momentos, aunque breves, les daban la fuerza para seguir adelante, y les recordaban que la esperanza podía encontrarse incluso en los lugares más inesperados. A medida que los días avanzaban, la desolación del desierto parecía menos intimidante. Habían aprendido a leer sus señales, a anticipar los peligros y a protegerse mutuamente. Su vínculo se había vuelto inquebrantable, ya no eran solo dos mujeres solas, sino un equipo que podía enfrentar cualquier adversidad juntas. Cada paso, cada decisión, cada pequeño acto de cuidado mutuo, reforzaba su confianza y les daba fuerzas para continuar. Y así, caminando bajo el sol implacable y la luna silenciosa, enfrentando el hambre, el cansancio y el peligro constante, las dos mujeres seguían adelante. Cada día era un desafío, cada noche un recordatorio de la fragilidad de la vida. Pero con cada paso, su determinación crecía.
Sabían que en algún lugar más adelante, la posibilidad de un nuevo comienzo esperaba, aunque todavía no supieran dónde ni cuándo. Lo único seguro era que no podían detenerse, el desierto no ofrecía clemencia, y su supervivencia dependía de seguir avanzando, juntas, con la esperanza como única guía. El sol estaba alto cuando las dos mujeres se acercaban a un pequeño valle rodeado de colinas bajas. Sus cuerpos estaban cansados, los pies doloridos por el terreno áspero, y el hambre comenzaba a hacerse sentir con fuerza. Cada paso era un recordatorio de lo lejos que estaban de cualquier refugio seguro, y la incertidumbre pesaba sobre ellas como una sombra constante. Mientras caminaban, comenzaron a escuchar sonidos distintos a los que el desierto les ofrecía normalmente. Lejos, pero claramente audibles, se percibían risas y el resonar de herramientas golpeando madera. El ruido era extraño, casi mágico en comparación con el silencio monótono que las había acompañado durante tantos días. Una mezcla de curiosidad y cautela se apoderó de ellas. ¿Quién podría estar allí? ¿Serían personas amigas o una amenaza inesperada? Se detuvieron detrás de unas rocas, observando con cuidado. Allí, a cierta distancia, había un rancho modesto. Hombres trabajaban con animales, construían cercas y realizaban tareas de la vida diaria en el campo. La escena parecía tranquila, y por un momento, la idea de acercarse les produjo un destello de esperanza. Tal vez allí podrían encontrar ayuda, comida, agua, incluso un lugar para descansar sin miedo. Pero la duda y la cautela las detuvieron, no podían confiar en nadie después de todo lo que habían pasado. Decidieron acercarse lentamente, avanzando entre arbustos y piedras, tratando de no ser vistas. Cada movimiento era cuidadoso, cada paso calculado. Sus corazones latían con fuerza, la tensión era palpable, y la mente de cada una estaba ocupada con 1000 preguntas: ¿será seguro? ¿Nos aceptarán? ¿Nos rechazarán como nuestra propia comunidad lo hizo? Cada duda se mezclaba con un deseo profundo de encontrar seguridad. Finalmente, un hombre apareció en la entrada del rancho. Su presencia era imponente, pero su expresión mostraba tranquilidad. Observó el valle y, por un instante, sus ojos se detuvieron en las dos mujeres que avanzaban con cautela. Sin gritar ni asustarlas, levantó la mano en señal de saludo y las invitó a acercarse. La sorpresa fue inmediata, nadie les había hablado de manera amable desde hacía mucho tiempo. La oferta de acercarse era tan inesperada que ambas sintieron una mezcla de temor y alivio. Al acercarse, las mujeres pudieron observarlo mejor. Era un hombre de mediana edad, con rostro serio pero amable, y con manos fuertes que mostraban el trabajo constante en el rancho. No parecía un hombre peligroso, al contrario, había en él algo que transmitía seguridad. Sin embargo, la cautela seguía presente. Una de ellas susurró a la otra, recordándole que debían estar alertas y no confiar ciegamente. El ranchero les ofreció agua fresca en cuencos de madera. El simple gesto de ofrecerles algo para beber fue suficiente para romper parte de la tensión acumulada. Las mujeres bebieron con cuidado, dejando que la sensación de alivio se filtrara lentamente en sus cuerpos cansados. Sus labios secos y agrietados agradecieron aquel acto simple, y por primera vez en días, pudieron relajarse un poco. Mientras bebían, el hombre les habló con palabras suaves y claras. Les dijo que podían quedarse y que no corrían peligro en su rancho. También les ofreció comida y un lugar donde descansar. Las mujeres intercambiaron miradas, evaluando la sinceridad de aquel desconocido. La desconfianza seguía presente, pero la necesidad y el cansancio eran mayores que el miedo. Decidieron aceptar su oferta, aunque manteniendo cierta distancia emocional, como si protegerse fuera una parte esencial de su supervivencia. El ranchero las llevó a una pequeña cabaña que había construido cerca de la casa principal. Era sencilla, con paredes de madera y un techo de paja, pero estaba limpia y protegida del sol y del viento. Por primera vez en días, las mujeres pudieron recostarse sin preocuparse de que el peligro las acechara. La sensación de seguridad era extraña, casi desconocida,
y ambas la aceptaron con gratitud silenciosa. Durante las primeras horas, el ranchero observaba con atención, asegurándose de que las mujeres se sintieran cómodas y no se sintieran obligadas a hablar si no querían. Ellas, por su parte, permanecían alerta, evaluando cada gesto y cada palabra, tratando de discernir si podían confiar en él completamente. Con el tiempo, empezaron a sentirse más relajadas, aunque la memoria del rechazo de su comunidad seguía latente. La comida llegó poco después, pan, verduras y un poco de carne. No era un festín, pero era suficiente para calmar el hambre que las había acompañado durante días. Mientras comían, el ranchero hablaba de la vida en el rancho, de los animales que cuidaba, de las tareas diarias y de los desafíos que enfrentaba. Sus palabras eran simples y directas, pero transmitían estabilidad y seguridad. Las mujeres escuchaban con atención, interesadas y cautelosas al mismo tiempo. Al caer la tarde, el ranchero las guió a un pequeño corral donde podía cuidar animales y cultivar algunas verduras. Les enseñó cómo trabajar con cuidado, cómo alimentar a los animales, y cómo aprovechar lo que la tierra ofrecía sin agotarla. Para las mujeres, era una oportunidad de aprender algo nuevo, de sentirse útiles y de recuperar parte de la dignidad que habían perdido. Cada instrucción era también una lección de confianza. El hombre no las trataba como extrañas indeseadas, sino como personas capaces de contribuir y de cuidar de sí mismas. Con el paso de los días, la rutina comenzó a establecerse. Las mujeres despertaban temprano, ayudaban con los animales, cocinaban y limpiaban, y aprendían poco a poco a adaptarse a la vida del rancho. Aunque la nostalgia por su hogar perdido y la tristeza por la pérdida de sus esposos seguían presentes, el trabajo diario les ofrecía un propósito y la posibilidad de reconstruir algo que parecía imposible. Cada tarea completada les daba una sensación de logro y de control, y poco a poco empezaron a sentirse más seguras. El ranchero no presionaba para que hablaran de su pasado, pero les ofrecía un oído atento cuando deseaban hacerlo. Ellas compartían lentamente sus historias, los días felices y los trágicos, y él escuchaba sin juzgar. Esa aceptación les permitió empezar a sanar, aunque fuera de manera lenta. Por primera vez desde que habían sido expulsadas, sintieron que había alguien dispuesto a reconocer su dolor y a brindarles un espacio seguro. Al mismo tiempo, comenzaron a observar detalles que les hacían confiar en aquel lugar, la forma en que los animales parecían reconocerlas, cómo los otros trabajadores las trataban con respeto, y cómo el ranchero se aseguraba de que nada ni nadie las amenazara. Todo esto les daba un sentido de pertenencia que habían perdido, aunque aún no se atrevieran a llamarlo hogar. El día llegaba a su fin, y las mujeres se sentaron frente a la cabaña para ver cómo el sol se ocultaba detrás de las colinas. El cielo se tiñó de colores cálidos, naranjas, rosas y violetas que se mezclaban en un espectáculo silencioso. Por un momento, olvidaron la dureza del desierto y la pérdida que habían sufrido. La belleza del atardecer les ofreció un respiro, una pequeña esperanza de que, incluso en medio del dolor, podían encontrar momentos de paz. La noche llegó con estrellas que brillaban intensamente sobre el rancho. Las mujeres se acostaron en sus camas, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que podían descansar sin miedo. Aunque el desierto seguía siendo un recuerdo cercano, la sensación de seguridad y el gesto inesperado del ranchero les ofrecía algo invaluable, la posibilidad de un nuevo comienzo. La incertidumbre aún estaba presente, pero ahora venía acompañada de una oportunidad, de un camino diferente que podía transformar sus vidas. Así, lo que comenzó como un encuentro casual se convirtió en un punto de giro decisivo. La vida que hasta entonces había sido una lucha constante por la supervivencia y la esperanza mínima empezaba a abrir una puerta a la reconstrucción, al aprendizaje y a la confianza. El rancho no era solo un lugar físico, era un símbolo de la posibilidad de cambiar el destino, de encontrar bondad en medio del desierto y de experimentar una forma de vida que hasta ahora había parecido imposible. Por primera vez en días, las mujeres pudieron imaginar un futuro donde no todo estuviera lleno de miedo y pérdida.
Podían ver un camino que, aunque todavía incierto, ofrecía una oportunidad de renacer y reconstruir lo que el dolor y la expulsión les habían arrebatado. El encuentro inesperado con el ranchero no solo les ofrecía refugio, sino también un recordatorio de que la vida podía ofrecer sorpresas buenas y que, a veces, la bondad humana aparecía cuando menos se esperaba. El paso de los días en el rancho comenzó a marcar un ritmo nuevo para las dos mujeres. Ya no despertaban con el miedo constante de no saber dónde estaban ni qué peligros podían aparecer. Ahora, el canto de las aves y el movimiento tranquilo de los animales anunciaban cada mañana. Aunque sus cuerpos aún estaban cansados por el largo viaje, poco a poco empezaron a sentir una energía distinta, una mezcla de alivio y curiosidad por esa nueva vida que se abría frente a ellas. Al principio, todo les resultaba extraño. Las herramientas, las costumbres del rancho, la manera en que se organizaban las tareas. Sin embargo, observaban con atención y aprendían rápido. El ranchero les explicaba con paciencia cómo alimentar a los animales, cómo cuidar la tierra y cómo mantener el orden en los espacios comunes. No levantaba la voz ni exigía más de lo que ellas podían dar. Ese trato respetuoso las sorprendía y, al mismo tiempo, les daba confianza. Cada tarea que realizaban les devolvía un poco de seguridad. Barrer el suelo, llevar agua, preparar alimentos sencillos, cuidar de las gallinas o recoger verduras del huerto se transformó en algo más que simples labores. Era una forma de sentirse útiles otra vez, de demostrar que aún tenían mucho que ofrecer. Con cada día que pasaba, sus manos se volvían más firmes y sus movimientos más seguros. Las noches ya no eran silenciosas y vacías como en el desierto. Ahora, alrededor del fuego, escuchaban conversaciones tranquilas, historias sobre la tierra y anécdotas de otros tiempos. A veces no hablaban, solo escuchaban, pero eso también les ayudaba. Sentían que no necesitaban explicar su dolor todo el tiempo para ser aceptadas. Bastaba con estar allí, compartiendo el espacio y el momento. A medida que se adaptaban, comenzaron a notar pequeños cambios en su interior. La tristeza seguía presente, pero ya no era tan pesada. Había momentos en los que incluso sonreían sin darse cuenta, sorprendidas por ese gesto que parecía olvidado. El rancho, con su rutina simple y constante, les ofrecía algo que habían perdido: estabilidad. El ranchero, por su parte, las trataba con una mezcla de respeto y cercanía. No las veía como una carga ni como extrañas. Las consideraba parte del lugar. A veces les pedía opinión sobre pequeñas decisiones, como dónde plantar algo nuevo o cómo organizar ciertos espacios. Ese gesto, tan sencillo, les hacía sentir que su voz importaba, que eran escuchadas. Poco a poco, también comenzaron a relacionarse con otras personas que pasaban por el rancho. Algunos venían a intercambiar productos, otros solo a saludar. Al principio, las mujeres se mantenían a distancia, observando en silencio. El recuerdo del rechazo aún estaba fresco. Pero con el tiempo, comenzaron a responder a los saludos, a intercambiar palabras cortas, a aceptar una sonrisa sin temor. Cada pequeño contacto era un paso más hacia la confianza. El trabajo físico fortalecía sus cuerpos, pero también sus mentes. Cada día superaban pequeños retos, aprendían algo nuevo y comprobaban que podían adaptarse a situaciones distintas. Esa sensación de crecimiento las llenaba de una calma que no conocían desde hacía mucho tiempo. Ya no se sentían solo como sobrevivientes, sino como personas que estaban reconstruyendo su camino. En algunos momentos, al caer la tarde, se sentaban juntas y hablaban de su pasado. No lo hacían con lágrimas constantes, sino con una serenidad nueva. Recordaban a sus esposos, a su antigua comunidad y a los días felices sin que el dolor las dominara por completo. Hablar de ello era una forma de honrar lo vivido sin quedarse atrapadas en el sufrimiento. También comenzaron a soñar otra vez. No grandes sueños lejanos, sino ideas simples: mejorar la cabaña, aprender una nueva habilidad, cuidar mejor el huerto. Esos pequeños planes les daban ilusión y sentido al presente. Cada proyecto,
por pequeño que fuera, era una señal de que estaban mirando hacia adelante. El entorno del rancho también parecía acompañar ese cambio. Los árboles daban sombra en los momentos de calor, la tierra respondía al cuidado con nuevos brotes, y los animales se acercaban sin miedo. Todo parecía moverse en armonía, y ellas se sentían parte de ese equilibrio. Ya no eran visitantes temporales, comenzaban a echar raíces. Hubo días difíciles, por supuesto. Momentos de cansancio extremo, recuerdos que volvían sin aviso, noches en las que el silencio traía pensamientos pesados. Pero ahora no estaban solas frente a eso. Se apoyaban mutuamente, hablaban cuando lo necesitaban y encontraban consuelo en la rutina del día siguiente. La diferencia era clara, ya no sentían que luchaban solas contra el mundo. El ranchero, sin grandes discursos, les mostró que la confianza se construye con hechos. Con respeto constante, con gestos simples y con coherencia en sus acciones. Esa forma de actuar les enseñó que no todas las personas juzgan o rechazan y que aún existía bondad más allá del dolor que habían vivido. Con el tiempo, sus pasos se volvieron más seguros dentro del rancho. Caminaban con la tranquilidad de quien conoce el terreno y sabe que pertenece a él. Sus miradas ya no buscaban peligro en cada esquina. En su lugar, observaban detalles, el color del cielo al amanecer, el sonido del viento entre los árboles, la calma que llegaba al final del día. Sin darse cuenta, estaban cambiando. No olvidaban su historia ni sus raíces, pero ya no se definían solo por la pérdida. Eran mujeres fuertes, adaptables, capaces de aprender y de construir algo nuevo. El rancho se había convertido en un espacio de transformación, donde el pasado y el presente podían coexistir sin enfrentarse. Cada jornada reforzaba esa nueva identidad. Al acostarse por la noche, sentían cansancio, sí, pero también una satisfacción tranquila. Sabían que al día siguiente habría trabajo, retos y aprendizajes, pero también sabían que tendrían un lugar al cual regresar. Esa certeza era algo que no habían tenido en mucho tiempo. Así, entre tareas sencillas, conversaciones calmadas y días que fluían sin sobresaltos, las dos mujeres comenzaron a sanar. No de manera rápida ni perfecta, sino paso a paso. La adaptación al rancho no solo cambió su forma de vivir, sino también su forma de verse a sí mismas. Ya no eran solo viudas expulsadas, sino personas en proceso de reconstrucción, encontrando dignidad, propósito y una nueva forma de pertenecer al mundo. Y mientras el sol seguía saliendo y ocultándose sobre el rancho, ellas comprendían que la transformación no había terminado, pero que ya estaban en el camino correcto. Un camino construido con paciencia, trabajo y la esperanza silenciosa de que el futuro, aunque distinto al pasado, podía ser bueno. Con el paso de los meses, las dos mujeres comenzaron a sentirse verdaderamente en casa en el rancho. Lo que al principio parecía un refugio temporal se había transformado en un lugar donde podían vivir sin miedo, trabajar con sentido y recuperar la confianza en sí mismas. Cada día que amanecía traía consigo la rutina del rancho, sí, pero también la oportunidad de seguir construyendo algo nuevo y de dejar atrás los recuerdos más dolorosos. Sus cuerpos, antes cansados y débiles por la fatiga y el hambre, ahora eran fuertes. Las manos, endurecidas por el trabajo diario, podían levantar cargas, reparar cercas, cuidar animales y cultivar la tierra. Cada tarea que realizaban les daba la sensación de control sobre su entorno, algo que habían perdido cuando fueron expulsadas de su comunidad. La disciplina que habían adquirido no solo fortalecía su cuerpo, sino también su mente y su espíritu. El ranchero se había convertido en una figura confiable en sus vidas. Su trato constante y respetuoso les había enseñado que la bondad podía existir incluso en un mundo que parecía hostil. No había palabras grandilocuentes ni promesas vacías, solo acciones, paciencia y atención. Él les ofrecía libertad para trabajar, aprender y participar, pero nunca las obligaba a hacer algo que no quisieran. Esa manera de actuar les permitió sentir que sus vidas ahora estaban bajo su propio control, algo que antes parecía imposible.
La relación entre las dos mujeres también se fortaleció más allá de la supervivencia. Al principio, se sostenían solo por necesidad y miedo compartido. Ahora, había un vínculo más profundo, lleno de cariño, comprensión y respeto. Se apoyaban mutuamente no solo en el trabajo, sino también en la vida cotidiana. Sus risas comenzaron a aparecer más seguido, pequeñas alegrías que habían olvidado en la tristeza de su expulsión. Cada gesto, cada mirada, cada conversación ligera era un recordatorio de que podían experimentar felicidad de nuevo. El rancho no era grande, pero estaba lleno de vida. Las gallinas corrían entre los árboles, los caballos relinchaban en los establos, y los cultivos daban fruto gracias al cuidado constante. Las mujeres aprendieron a reconocer los ciclos de la naturaleza, a anticipar las necesidades de los animales y a valorar cada brote que surgía de la tierra. Ese conocimiento les ofrecía una conexión con el mundo que no habían sentido en mucho tiempo, el sentir que cuidaban algo y que ese cuidado tenía resultados visibles. Cada día traía nuevas experiencias. A veces llegaban visitantes para intercambiar productos y las mujeres participaban con respeto y seguridad, sorprendidas de lo fácil que era comunicarse sin temor. Con el tiempo, incluso aprendieron a enseñar algunas de sus habilidades a otros, como preparar ciertos alimentos, como tejer o como reconocer plantas útiles. Compartir ese conocimiento les daba un sentido de propósito y les recordaba que su vida todavía podía tener impacto positivo en los demás. Aunque la tristeza por el pasado nunca desapareció por completo, dejó de ser una carga constante. Había momentos en que recordaban a sus esposos y la comunidad que las expulsó, pero en lugar de desesperación, esos recuerdos generaban una especie de respeto silencioso, reconocimiento de lo que habían vivido y superado. Su pasado se convirtió en una fuente de fuerza, una manera de valorar todo lo que habían logrado desde que llegaron al rancho. El rancho se convirtió en un lugar donde podían soñar otra vez. No sueños lejanos o imposibles, sino pequeños proyectos que podían alcanzar. Pensaban en mejorar la cabaña, ampliar el huerto, cuidar mejor a los animales, aprender nuevas habilidades. Cada meta cumplida era un paso hacia la confianza en sí mismas y hacia la sensación de estabilidad que habían perdido. La rutina diaria ya no era solo trabajo, era un camino para reconstruir su vida con seguridad y orgullo. Con el tiempo, comenzaron a formar lazos con otras personas cercanas. Algunos trabajadores del rancho compartían historias y consejos, y poco a poco las mujeres aprendieron a interactuar con ellos sin miedo. Descubrieron que podían confiar en la comunidad que se construía alrededor del rancho, que podían formar parte de un grupo sin ser juzgadas ni rechazadas. La sensación de pertenencia era nueva, y por ello se valoraba aún más. El ranchero, al ver su progreso, también comenzó a involucrarlas en decisiones importantes. Les consultaba sobre la planificación de cultivos, la organización del rancho y la distribución de tareas. Esa confianza reforzó su autoestima y les recordó que eran capaces de contribuir de manera significativa. Por primera vez desde su expulsión, sintieron que sus opiniones contaban y que podían tomar decisiones que afectaban positivamente su entorno. Las estaciones cambiaban y con ellas las labores del rancho. Las mujeres aprendieron a adaptarse a cada una, sembrar en primavera, cuidar cultivos en verano, recolectar en otoño y preparar todo para el invierno. Cada cambio de estación era un recordatorio de que la vida sigue, que el tiempo no se detiene y que siempre hay oportunidades para crecer y aprender. Esa conexión con la naturaleza les dio una paz interior que antes desconocían. A medida que pasaban los años, el rancho dejó de ser un simple refugio. Se convirtió en un hogar verdadero. Las mujeres ya no se sentían forasteras ni desplazadas. Sus esfuerzos, dedicación y habilidades habían ganado respeto y aprecio. Incluso comenzaron a encontrar alegría en la rutina diaria, ver crecer los cultivos, escuchar el canto de los pájaros, cuidar a los animales y compartir momentos de descanso alrededor del fuego con el ranchero. Cada día estaba lleno de pequeñas satisfacciones que, sumadas, construían una vida plena. Sus historias personales también comenzaron a ser parte de la vida del rancho.
con el tiempo, contaban sus experiencias y enseñaban a otros sobre la resiliencia, la fuerza y la importancia de la solidaridad. Lo que antes era doloroso y aislante, ahora se convirtió en lección y ejemplo. La comunidad que habían perdido fue reemplazada por un espacio donde podían aportar, recibir apoyo y ser aceptadas plenamente. El rancho se llenó de recuerdos nuevos que reemplazaban poco a poco los viejos. Cada estación, cada cosecha, cada día de trabajo era un hilo más en la tela de una nueva vida. Sus corazones, antes pesados por la tristeza y la soledad, comenzaron a sentirse livianos, libres de un miedo constante. Habían encontrado un lugar donde podían vivir plenamente, sin miedo, con seguridad y con dignidad. Las noches, antes llenas de silencio y miedo, ahora estaban llenas de tranquilidad. Al mirar el cielo estrellado, las mujeres sentían una conexión con la tierra, con el tiempo y con la vida misma. Sabían que habían superado grandes desafíos y que cada paso había valido la pena. Esa paz no era solo física, era una paz profunda del corazón, de quienes habían aprendido a reconstruir su existencia a partir del dolor y la adversidad. Con el paso de los años, también notaron cambios en su carácter y en su forma de ver el mundo. Habían pasado de la desesperación a la esperanza, de la duda al coraje, del miedo a la confianza. Cada decisión tomada, cada desafío superado, había dejado una huella que las fortalecía y que les permitía mirar hacia adelante con seguridad. Ya no eran solo víctimas de las circunstancias, eran protagonistas de su propia vida. El rancho, con su rutina y sus desafíos, se convirtió en un espacio de renacimiento. Allí aprendieron que la vida podía ofrecer oportunidades inesperadas, que la bondad podía aparecer en formas sencillas y que la fuerza no siempre se mide por los músculos, sino por la capacidad de adaptarse, aprender y seguir adelante. Su pasado difícil no desapareció, pero dejó de definirlas. Ahora eran mujeres que habían encontrado estabilidad, seguridad y un hogar. Y así, con el tiempo, la historia de las dos mujeres apaches que fueron expulsadas por ser viudas dejó de ser solo una historia de pérdida. Se convirtió en una historia de esperanza, de resiliencia y de renacimiento. Gracias al gesto inesperado del ranchero y a su propia determinación, lograron reconstruir sus vidas, encontrar un lugar donde pertenecían y experimentar la alegría y la tranquilidad que tanto habían añorado. El sol continuaba saliendo y ocultándose sobre el rancho, los animales seguían su rutina, y las mujeres continuaban trabajando y aprendiendo. Cada día era un testimonio de que, aunque la vida pueda ser dura y traicionera, siempre existe la posibilidad de encontrar bondad, seguridad y un nuevo comienzo. El pasado quedaba atrás, mientras el presente se llenaba de estabilidad, propósito y la certeza de que, incluso en medio de la adversidad, era posible renacer y florecer.